Estamos en Colonia, la ciudad con la red de metro más extensa de toda Alemania. Y hoy te invito a conocer 5 de las estaciones más interesantes que tiene la red, comenzando con esta, Neumarkt. ¿Qué tiene interesante Neumarkt? Tiene las plataformas más anchas de toda la ciudad. Neumarkt tiene plataformas que tienen casi 3 metros de ancho porque se trata del nodo de intercambio más importante del centro de la ciudad. No parece muy impresionante, pero es porque este andén en realidad es un andén extra. No estamos dentro de la estación de Neumarkt. Esta es como una Neumarkt separada, porque la estación de verdad está allá atrás nuestro. Y lo que pasa es que acá terminan servicios especiales, servicios que puntualmente terminan acá. Neumarkt se divide en 2 niveles. El de superficie, donde paran los trenes de piso bajo, que son de las líneas 1, 7 y 9. Y luego está este nivel inferior, donde paran las líneas 3, 4, 16 y 18. No, lo que es esta estación es preciosa. Ahora les cuento un poco la historia. Estamos en Tillenbruch, cabecera de las líneas 3 y 18. Antes de contarles un poco la historia de esta estación, voy a comentarles sobre lo que les había mencionado de los 2 niveles de Neumarkt, que les mencioné, trenes de piso bajo y trenes de piso alto. El Stadtbahn de Köln, porque es un Stadtbahn, no es un U-Bahn, a pesar de que está la U por todos lados, es un Stadtbahn, tiene cruces de autos, cruces a nivel, eso quería decir. Se divide en total en 3 categorías: piso bajo, piso alto y una tercera que por ahora no les voy a decir, secreto. Y estamos acá en esta estación que solía ser una vieja terminal de tranvías. Entre los años 1906 y 1926 de acá salían un montón de tranvías. Acá inclusive, por acá, por la puerta que sale de acá de costado, está el actual Museo del Tranvía de Köln. No lo vamos a visitar hoy por una cuestión de tiempos, teníamos otros planes. Lo dejo anotado para el futuro, el Museo de Tranvía de Köln, acá en Tillenbruch, en esta hermosísima estación, que cada estación que pasábamos en este recorrido me hacía pensar que estaba en el tren de la costa, honestamente. Tiene esa onda, el camino, las estaciones, todo tiene esa onda. Y ahora vamos a volver con este mismo tren, no a donde estábamos, sino un par de paradas antes, para poder explicarles sobre la tercera categoría de Stadtbahn acá en Colonia. Antes de salir, ¿qué les parece un pequeño tour por acá, por los K5000? Los asientos están configurados en su mayoría en 2x2, filas de 2, de así casi todo el tren. La excepción está en las puntas de los coches, donde los asientos están en configuración de 3. Tenemos un espacio para personas con movilidad reducida, como Alex, que tiene una pata media mocha. Y una cosa interesante, que la vi acá y en Düsseldorf, Essen no lo tiene: máquinas de tickets dentro del tren. La tenés en distintos idiomas, tenés todos los tickets que puedes comprar, puedes pagar con tarjeta, inclusive contactless, acepta, para esto es tarjeta también, a QR, estoy viendo a monedas. O sea, puede ser monedas o contactless, no veo que acepte billetes esta máquina. A ver cuánto cuesta. Einzeltickets Erwachsene. Para ver cuánto cuesta. 3 euros. Ok, 3 euros, igual. No voy a comprar un ticket, yo ya tengo el mío. Y estas máquinas son importantes también, porque el ticket que te da la máquina de tickets no está validado. Si te agarran con tu ticket que no pasó por esta máquina, multa, porque tenés que validar el ticket y recién ahí puedes usarlo para viajar. Nos bajamos en una estación llamada Hohlweide. Esta es otra de las estaciones interesantes que quiero presentarles. ¿No tiene pinta de tren de la costa? O sea, para mis amigos de Buenos Aires, parece el tren de la costa esto. Pero bueno, Hohlweide, ¿qué tiene de interesante esta estación? Tiene de interesante que tiene estas 2 plataformas, cuidado acá con los trenes, tiene estas 2 plataformas para las líneas 3 y 18, pero también tiene un juego extra que es en realidad una plataforma de andén central donde termina la línea 13. La línea 13, que no sé si el tren que viene ahí es de la línea 13, es la tercera categoría de Stadtbahn en Köln. Tenemos piso bajo, piso alto y una única línea, la 13, de categoría anillo. Sí, es de la línea 13.
vamos a presentarles el anillo de Köln. Mati, que se va a tomar el 13. Te equivocaste, hermano. Déjame, te explico. Hay en total, como dije, 3 categorías de trenes. Eso está correcto. Las de piso bajo son las líneas 1, 7 y 9. Las de piso alto son la 3, la 4, la 16, 17 y 18. Y después están las líneas anillo, que no es una, son 3. La 12, la 13 y la 15. Seguramente se estarán dando cuenta que faltan números, ¿verdad? Esto es correcto, faltan números. ¿Por qué? Porque las líneas de metro de Köln toman sus números de viejas líneas tranviarias, ¿ok? Entonces, la línea 1 recorre el mismo trazado que seguía el tranvía número 1. La línea 3 sigue el mismo trazado de la 3 y así sucesivamente. El 2, por ejemplo, no fue convertido en Stadtbahn, así que no hay un Stadtbahn línea 2. Pero aclarado esto, vamos al único lugar de toda la red donde se cruzan a mismo nivel trenes de piso bajo y trenes de piso alto. Esta es Evertplatz, la única estación de toda Köln donde conviven trenes de piso alto y trenes de piso bajo. Lo interesante que tiene esta estación es su modalidad de intercambio, porque tiene 2 plataformas en isla, cada una tiene un piso alto y un piso bajo. Pero no es que los trenes van en direcciones opuestas, sino que los 2 trenes van en la misma dirección. O sea, los trenes de piso alto que pasan por acá se van a ir hacia mi espalda, mientras que los trenes de piso bajo que pasan por mi otro lado también se van hacia mi espalda. En cambio, si quieres irte en la otra dirección, tenés que ir a la otra plataforma en isla, que es la que está allá, donde tanto trenes de piso bajo como de piso alto se van hacia allá. Y ahora, si esto te parece un baile muy interesante de trenes, con el fin de abaratar costos, hicieron de Hohenweiler una cabecera de una única vía. Es decir, está esta plataforma y una pared. No hay nada más. ¿Ven? Ahí termina. Está el tope. No hay nada más. Pero entonces, ¿cómo hacen los trenes? Eso es lo interesante. Lo que hacen es, entran por la plataforma destino Hohenweiler, cambian de vía, dejan que la gente se baje, ahí atrás como está en estos momentos. Cuando toda la gente se baja y la plataforma está disponible, el tren avanza hacia una nueva posición donde la gente sube y después el tren se va. Y el próximo hace exactamente lo mismo. Ahora, las cosas interesantes de Hohenweiler no terminan acá con este baile de trenes. También, a pesar de que la línea 15 es de categoría piso bajo, o anillo en realidad, porque es parte de las líneas anillo, están al mismo nivel que el S-Bahn. Mis amigos de Buenos Aires, nuevamente ya mencioné el tren de la costa, ahora les menciono Plaza Miserere porque es lo mismo. Vía de Stadtbahn, vía de S-Bahn, mismo plataforma para hacer más fácil el cambio. Llegas con el 15, te bajaste, cambiaste de lado y tenés las plataformas del S-Bahn para ir o a Düsseldorf o a el interior de la ciudad de Köln. Ahora nos subimos al regional para la siguiente parte del viaje. Pero entiendo que quizás regional, Stadtbahn, U-Bahn, es todo muy confuso. Si no estás tan familiarizado con los términos de los trenes alemanes, mírate este video y nosotros vamos a disfrutar de este viaje que es a casa.